Hola, soy Ángel Archila y esta es mi reflexión del parcial número 2 de Física 1. Bueno, comenzando. En el problema número 1, se, se me daba como información que se lanzaba una pelota desde una altura inicial de 2 metros hacia una pared con una velocidad inicial de tales componentes de 8i más 10j. Se observa que la pelota impacta en la pared a una altura final de 4 metros cuando la pelota todavía en ascenso. Y me piden que calcule el tiempo que la pelota llega a chocar contra la pared, a qué distancia horizontal está la pared del punto de lanzamiento y magnitud y dirección de la velocidad con la que la pelota impacta contra la pared. Bueno, para resolver este problema, básicamente lo que tenía que hacer era descomponer la velocidad inicial en componentes. Eh, Quiero decir, en VO en X era 8 y VO en Y era 10, cada uno con sus velocidades iniciales. Luego tendría que usar la ecuación del movimiento vertical para encontrar el tiempo en que la pelota llega a la altura deseada. Y ya con este tiempo se podía calcular la distancia horizontal recorrida utilizando que la posición era igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y finalmente, se encontraba la velocidad al impacto, pues aplicando la ecuación de velocidad vertical, que es lo mismo, ya que era velocidad en Y era igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y ya combinando estos componentes, decía teorema de Pitágoras, para poder obtener la magnitud y la dirección resultante con la tangente inversa. Mi problema en este problema fue que al despejar el tiempo, hice, me quedaron dos resultados, el 0,22 y el 1,81. El problema fue que escogí el tiempo incorrecto para poder despejar la posición final y todos los demás componentes que me solicitan, lo que me afectó en los resultados. Continuando, en el problema número 2, se me da como información que en la figura se muestran dos bloques que están conectados con una cuerda ideal que pasa por una polea. El bloque A con un peso de 102 newtons y el bloque B con un peso de 32 newtons. Y con coeficientes de fricción iguales a mu. S es igual a 0,56 y mu K 0,25 y un ángulo de 40 entre las poleas. Lo que me solicitaban era que encontrara la aceleración en dos situaciones distintas, cuando el bloque A está en reposo y cuando el bloque A está en movimiento hacia abajo del plano. Ok, para poder solucionar este problema, primero requería que se analizara pues qué fuerzas aplicaban sobre el bloque A y sobre el bloque B en ambas situaciones. Luego ya se podía calcular los componentes de las fuerzas sobre el bloque A en un plano inclinado y verificando pues que la fricción estática era suficiente para mantenerlo en reposo. Si no lo era, el cálculo se hace con la aceleración y del sistema pues usando la segunda ley de Newton para cada bloque, considerando que la fricción cinética, perdón, y estornudar, considerando que la fricción cinética, si el bloque A se mueve hacia abajo y cuando no se mueve. Y pues para este problema, pues básicamente era muy fundamental tener bien estructurados los diagramas de cuerpo libre para poder identificar pues correctamente qué fuerzas iban en qué dirección. Y eso fue realmente lo que a mí me afectó, ya que al no tener claro qué fuerzas iban hacia qué dirección, me perdí y terminé utilizando componentes que no correspondían a dichas direcciones. En la solución se calculaba la fuerza del bloque A utilizando pues su peso, o sí, la fuerza que se le aplica, por el seno de 40 grados, por la dirección en la que se encuentra, que era igual a 65,6 newtons, lo que significaba
que esta fuerza ser mayor a la fuerza estática, sí se iba a mover hacia abajo. También, para poder encontrar la aceleración, se hacía utilizando la tensión de la cuerda menos el peso del bloque B, que era igual a la masa por gravedad, igual a la masa por aceleración. Y lo único que se hacía era despejar la A. Y de esa manera, pues, descomponiendo todo, nos daba como un resultado de 1 metro partido segundo al cuadrado. Continuando con el problema número 3. En el problema número 3 se me indicaba que durante una carrera olímpica, un trineo del equipo de Jamaica hace una vuelta circular de manera que su fuerza normal se queda completamente horizontal. El radio era igual a 7.6 metros con una rapidez de 26.8 metros partido segundo y una masa de 400 kilogramos. Y lo que se me solicitaba era calcular la magnitud de la fuerza normal y cuánto debería ser el valor de la fricción entre el trineo y la pista. Para poder solucionar este problema, involucraba pues el análisis de fuerzas en un sistema en movimiento circular, que fue lo que realmente me afectó, ya que no tomé a consideración este hecho. Se tenía que dibujar el diagrama de cuerpo libre, pues identificando pues la fuerza centrípeta necesaria pues para mantener el trineo en su trayectoria que se mencionaba en el problema. Y utilizando la ecuación de fuerza centrípeta, que es igual a masa por velocidad al cuadrado partido el radio, que fue lo que me falló, ya que yo tomé la aceleración igual a velocidad, cuando en realidad aceleración era igual a velocidad al cuadrado partido el radio. Al realizar este despeje y la sumatoria de fuerzas radiales o de la centrípeta era igual a 37.8 por 10 a la 3 newtons. Y luego, la fricción debería de ser suficiente para proporcionar esa fuerza. Y si no lo era, pues el trineo perdía tracción. Y la clave en este inciso era recordar que el movimiento circular, la aceleración era siempre igual a velocidad al cuadrado partido el radio. Realmente ese era la clave para poder completar este inciso. Y finalmente, en el problema número 4, se me mencionaba que la nariz de un aeroplano ultraligero apuntaba hacia el sur y que su velocímetro indica 35 metros partido segundo y que tenía una fuerza aplicada de la corriente de aire de 10 metros partido segundo, que soplaba a 45 grados al oeste del sur. Me pedían que determinara cuál era mi partícula, cuál era mi sistema de tierra, mi sistema móvil, y pues básicamente para poder solucionar este problema era necesario descomponer las velocidades en componentes. La velocidad del aeroplano que iba hacia el sur, mientras que el viento soplaba a 45 grados, y pues descomponiendo ambas en las direcciones sería X este-oeste y Y norte y sur. Luego, pues la suma de estos componentes correspondientes para encontrar la velocidad total del aeroplano, ya conociendo muy bien hacia qué dirección y qué valor tomaba cada componente. Y pues finalmente se calculaba la magnitud del vector resultante y el ángulo para expresar pues la dirección de la velocidad en notación cardinal. Y pues mi error en este ejercicio es realmente el mismo que en los otros, de no poder tener la capacidad de identificar o analizar bien hacia qué dirección va cada fuerza. Sin esto, no soy capaz de realizarlo correctamente. En la resolución, pues nos quedó que la, la velocidad total en X era igual a 7.07 metros partido segundo y la velocidad total en Y era igual a menos 35
menos 7,07, que es un total de menos 42,07 metros por segundo. Ya con nuestras velocidades totales, se podía hacer la velocidad resultante y el ángulo, dándonos como resultado 42,07 metros por segundo a un ángulo de 9,6 grados. Y bueno, esta fue mi reflexión. Como conclusión, pues los errores que cometí en el examen, como coloqué ahí, se deben principalmente a la falta de claridad al identificar qué debía hacer en cada problema y cómo manejar correctamente los componentes y las fuerzas que estaban involucradas. Además, aunque sí entiendo bien las fórmulas básicas, me falta práctica para aplicarlas con precisión en situaciones pues, que son más complejas. Noté que en algunos casos, en mi método de estudio se me dificulta analizar bien lo que se me solicita en cada problema. eh, y básicamente mi solución es más práctica, porque sí comprendo bien lo que se debe de realizar, pero sin práctica no voy a tener la suficiente experiencia para poder saber qué aplicar en cada distinta situación. Y con estos ajustes, pues, en metodología de estudio, estoy seguro que podré enfrentar los problemas con mayor confianza y mejorar mi rendimiento en futuras evaluaciones. Muchas gracias.